como Dios es un Dios de orden, con Él no tiene nada que ver el caos. Dios es un Dios de orden. Necesitamos decir en primer lugar que el gobierno humano es una institución creada por Dios para proveer orden social en el mundo. Por tal razón es pertinente observar primero que todos los principios bíblicos del gobierno y la exposición más extensa sobre el propósito del gobierno se encuentra en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7, en donde dicen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios y para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, quien atiende continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por su parte, el apóstol Pedro expresó la misma opinión sobre el gobierno humano, diciendo allá en su primera carta, capítulo 2, versos 13 al 14: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. De manera que de estos dos pasajes, hermanos, que acabamos de leer, hallamos varias verdades que debemos apuntar y tener en cuenta a partir de este momento. Primera, Dios ha escogido el gobierno humano como su servidor. Entonces el gobierno es parte del bien común de Dios para la humanidad. Segunda, como Dios escogió el gobierno, el oponerse al gobierno es resistir a Dios. Y quienes resisten su autoridad serán juzgados. Yo sé que usted está en este momento pensando: es que hay gobiernos malos, pastor. Claro que sí, hermanos, pero todos han llegado allá, han sido permitidos por Dios, y usted va a ir entendiendo poco a poco el asunto, pero el hecho de que hayan gobiernos malos no le da pie a usted a resistirlos o rebelarse contra ellos, porque Dios está diciendo que usted se someta a los gobiernos. Tercera, un propósito del gobierno es castigar a los malhechores, ¿cierto? Por tanto, quien ostenta la autoridad es vengador para castigar al que hace lo malo. Eso todo está ahí en los textos que leímos. De ello entendemos que el gobierno funciona como mediador de Dios para reprimir el mal. Eso es lo que hace el Señor. El Señor usa los gobiernos para reprimir el mal. Cuarta, el gobierno tiene derecho a ejecutar la pena capital. ¿Sí sabía eso? El gobierno tiene derecho a ejecutar la pena capital. Por eso es que ahí en el versículo 4 de Romanos 13 dice: no en vano lleva la espada. Eso significa, mire, cuando Pilato informó a Jesús
de que tenía la autoridad para crucificarlo allá en Juan 19, 10 y 11, Jesús no le discutió nada, pero le hizo saber a Pilato que dicha autoridad procedía de Dios, cuando dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Amén. Bien. Otra función del gobierno es aprobar y alabar a quienes hacen el bien. Usted lo leyó, lo escuchó de ambos pasajes. Entonces los ciudadanos pacíficos que respetan la ley, hermanos, no deben temer a las autoridades, ¿verdad? Ya que pocos gobiernos harán daño a quienes obedecen sus leyes. En su lugar, casi siempre buscan honrarlos. En sexto lugar, el gobierno es una causa de temor. No se preocupe si no las ha podido anotar, yo en cualquier momento se las puedo volver a dar. Entonces, sino que pues necesitamos avanzar. El gobierno es una causa de temor para quienes hacen las cosas malas. Los que quebrantan la ley deben temer al consiguiente castigo, por supuesto. Incluso los gobiernos más impíos, ¿sí? O sea, los gobiernos más malos, los gobiernos que no creen en Dios, ¿verdad? Pueden incluso impedir la conducta criminal. Como les decía en otra oportunidad, muchos países que no, absolutamente no conocen nada de Dios, ellos por regular en sus gobiernos, ellos reprimen los delitos más atroces, ¿verdad? En séptimo lugar, todas las personas y en especial los cristianos deben someterse al gobierno humano. Es triste, ¿no? Ver que, y eso avergüenza y eso es causa de mal testimonio, cristianos no obedeciendo la ley. El verbo someterse aquí se usaba para la obediencia absoluta de un soldado a su superior. Pero hay una excepción, ¿verdad? Aquí en esto de obedecer al gobierno humano, a los gobiernos humanos en todo. Por supuesto, hay una excepción. ¿Y surge de qué? De cuando se nos pide obedecer una orden civil que lleva a desobedecer directamente un mandato de Dios. En ese caso, mis hermanos, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Hay muchos ejemplos para ello, pero solamente le voy a dar uno muy rápido. En la mayoría de países les han ordenado a los jueces y otras autoridades casar personas del mismo sexo, ¿verdad? En caso tal de que eso viniera contra nosotros como siervos de Dios, por supuesto que no lo haríamos. No importa lo que tuviéramos que enfrentar. Si el gobierno me dijera, usted tiene que hacerlo si no va a la cárcel, voy a la cárcel con gusto, pero no voy a casar a nadie del mismo sexo. Amén. Ese es un ejemplo para ello. En octavo lugar, obedecer al gobierno alivia la conciencia. Claro. En el siguiente también dice, las personas deben pagar impuestos y mostrar respeto a las autoridades gobernantes. Cuando nosotros hacemos lo que el gobierno pide y cumplimos con nuestra tarea, pues vamos a tener tranquilidad, paz, ¿verdad? Y Jesús ratificó los impuestos, ¿no? Nosotros debemos hacer eso. Es triste también cuando vemos supuestos creyentes tratando de evadir impuestos o de no pagar impuestos. Cuando el Señor Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César. ¿Eso qué estaba diciendo el Señor con eso? Pague los impuestos. Sí, eso es. Entonces, veamos ese gobierno humano según la historia en las Sagradas Escrituras. El gobierno humano en el desarrollo de la historia de las Escrituras. Amados, aunque las sociedades existieron después de la creación, Dios estableció el poder del gobierno como institución mediadora después del diluvio.
No obstante, antes de esto, cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿se acuerda? Este tuvo miedo de la retribución personal, pues dijo: seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Eso en Génesis 4, ¿verdad? Sin embargo, Dios protegió a Caín poniendo una marca sobre él que advertía de venganza contra cualquiera que tratase de matarlo. Lamec también mató a un joven que le golpeó. Eso está también ahí en Génesis 4. Así que Caín y Lamec fueron asesinos que temían la retribución, pero no por parte de un gobierno civil, porque todavía no había, ¿verdad? Sino de las otras personas. Entonces, el poder y la amenaza definitiva del gobierno comenzaron después del diluvio, del gobierno humano como tal. Cuando Dios introdujo la pena capital al declarar en Génesis 9, 5 al 6, demandaré la vida del hombre, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahí Dios determinó la pena capital. Cuando un gobierno, a veces criticamos los gobiernos que tienen la pena capital, pero no. Aquí Dios concedió al gobierno el derecho de infligir la pena capital a quienes matan a una persona hecha a imagen de Dios. Algo que no debe llevarse a cabo, oiga bien, algo que no debe llevarse a cabo en actos de venganza personal, sino por un gobierno establecido al que se le ha otorgado la responsabilidad y el derecho de castigar a los malhechores. Ahora, en Génesis 11, 1 y 9, encontramos un intento de gobierno humano centralizado, ¿se acuerda? Por parte de los que edificaban allá la Torre de Babel y que querían permanecer en un lugar en desobediencia al mandato de Dios de llenar la tierra, ¿no? Recibido allá en Génesis 9. Y eso fue un ejemplo de un mandato de gobierno, intento de gobierno centralizado. Pero en la época de los patriarcas, Israel, allí en Israel, en el pueblo de Israel, las interacciones sociales tenían lugar en un nivel menor, ya que a través de las familias o grupos de familias reunidos en tribus, estaban así, entonces fue en una menor interacción. Más adelante, el creciente pueblo hebreo que descendía de Abraham, de Isaac y de Jacob, estoy llevándoles el desarrollo de ese gobierno humano, cayó en la esclavitud del gobierno de Egipto, la superpotencia del momento. Después del éxodo de Egipto, el pueblo hebreo pasó a ser un reino. ¿Se acuerda que Dios dijo en Éxodo 19:6, me seréis un reino de sacerdotes, ¿verdad? De sacerdotes. Y el pacto mosaico operó en primer lugar como una constitución de Israel. Y bajo el liderazgo de Josué se entregó la tierra en la que Israel haría efectivo su gobierno. Pero fue en Génesis 17:6 que donde se revela o se da a conocer el propósito de Dios respecto a que Israel tuviera un rey, porque allá dijo, de ti saldrán reyes, ¿verdad? Génesis 17:6. Y Saúl pasó al ser el primer rey, ¿verdad? De Israel, el primer rey para ellos. El siguiente monarca fue David, recibió el pacto davídico, que prometía un reino eterno sobre Israel y el mundo, con un heredero de David que reinaría eternamente. Todo eso está allá en Segunda de Samuel. Sin embargo, Israel se caracterizó por su desobediencia que condujo a la cautividad y a la dispersión, de modo que el reino de Israel, tanto los líderes como el pueblo, fueron incapaces de desarrollar un gobierno justo. Y ese reino alcanzó su punto culminante allá en primer libro de Reyes, entre capítulos 8 al 10, cuando la presencia, ¿se acuerdan de la presencia de Dios llenó el templo y cuando las promesas abrahámicas de tierra, semilla y bendición espiritual, universal, perdón, parecían dirigirse hacia ese cumplimiento? Incluso los gobiernos ajenos a Israel como, eh, eh, bueno, como los de la reina de Sabá y otros, buscaban la sabiduría de su rey Salomón.
Pero la idolatría de este monarca, Salomón, situó el reino de Israel en una trayectoria que llevó a la división de las 12 tribus en dos reinos, como ustedes saben, y quedar finalmente dispersas por todas las naciones. Así el gobierno de Israel acabó en fracaso, no solo por los hebreos, sino también por el mundo al que debía bendecir. Como ven, en un mundo caído, los gobiernos humanos están siempre mezclados con la corrupción y la maldad. En particular fue Babilonia, una ciudad que representaba la glorificación propia, la soberbia y la oposición a los propósitos de Dios, tanto religiosa como políticamente. Y los gobiernos de Egipto y Asiria eran impíos, aunque Dios seguía usándolos como instrumentos suyos. Pero este monumental fracaso sería devastador y no terminal. Y si usted recuerda, mientras Daniel interpretaba el sueño de la estatua del monarca babilónico Nabucodonosor, reveló que 5 gobiernos sucesivos, ¿cierto? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y un futuro imperio romano restablecido gobernarían el mundo hasta que el reino de Dios llegara desde el cielo de una forma rotunda y aplastara a estos gobernantes gentiles. Después el reino de Dios, centrado en Israel, después de esto sería el poder global preeminente en la tierra, como lo anuncia Daniel 2. Isaías predijo que cuando se estableciera el reino de Dios, hasta los enemigos tradicionales como Egipto y Asiria pasarían a ser el pueblo de Dios junto a Israel. Eso está en Isaías 19. Pero ese gobierno justo solo puede ser implementado, hermanos, por un líder justo, ¿cierto? Que no es otro que el Mesías. Por eso Isaías habló en Isaías 9, Isaías 11 de él. De ahí que cuando Jesús llegó, se lo identificó como el descendiente legítimo de Abraham y David, que gobernaría sobre Israel. Eso usted lo puede ver en Mateo 1:1 y Lucas 1:32, 33. Sin embargo, las personas que no creyeron en él y por tanto su reino para gobernar a las naciones quedó emplazado a su segunda venida, hasta la segunda venida. En ese tiempo futuro, cuando él venga, él vendrá con sus ángeles para juzgar a las naciones de la tierra. Mateo 25, 31, 36, y establecer su reinado donde los 12 apóstoles gobernarán bajo su mandato con la iglesia sobre la nación de Israel restaurada. Usted puede ver eso en Mateo 19, 28, Apocalipsis 2, 26, 27, Apocalipsis 5. No obstante, poco antes del retorno de Jesús, Satanás estará ejerciendo su dominio sobre las naciones, ¿cierto? A través del anticristo, a quien empoderará. Y la ciudad de Babilonia le servirá de capital. Pero cuando Jesús regrese, herirá a las naciones y él las regirá con vara de hierro, dice Apocalipsis 19. Entonces, existirán naciones y gobiernos, como puede ver, durante el reino milenial de Jesús, ya que Apocalipsis 23 dice que Satanás será eliminado de la tierra en ese momento para que no engañase más a las naciones. ¿Ve? Y esto significa que las naciones existirán en esa era. ¿En la era de qué? Del reino milenial de nuestro Señor Jesús. Isaías 2, 2 al 4 revela que el Señor tomará entonces decisiones ejecutivas en favor de las naciones y establecerá la armonía internacional. Pero cuando el reinado de 1000 años de Jesús se acerque a su fin, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Apocalipsis 20 habla al respecto. Y aquellos de entre las naciones que se unan a él serán destruidos con fuego del cielo. Las naciones también existirán, según la Escritura, en el estado eterno. Apocalipsis 21, verso 24 y 26, hace referencia a naciones y a reyes de la tierra que traerán su gloria a la nueva Jerusalén.
Dice allí en una parte, las hojas del árbol de la vida mantendrán la armonía entre estas naciones. Eso está en Apocalipsis 22:2. Que reinarán sobre la nueva tierra en la presencia de Dios Padre y su Hijo Jesús. Esto es lo que tiene que ver con el desarrollo de ese gobierno humano que hubo, ha habido, está presente y habrá hacia el final de los tiempos. Ahora, la otra parte que tenemos que ver en esta noche es la cultura humana. La cultura en su concepto más amplio se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, arte, leyes y hábitos adquiridos por una sociedad o grupo social. En la Biblia, la cultura se entiende como el cultivo y expresión de la vida humana en relación con Dios, la naturaleza y las comunidades. De manera que la cultura humana tiene raíces en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Estamos viendo cómo es todo esto del gobierno humano, para que usted lo entienda, de dónde viene y hasta dónde va, cómo se ha manejado, qué implicaciones ha tenido, por supuesto de una manera breve en este espacio. Allí en Génesis 1:2 se hace frecuente referencia a la orden dada al hombre para que gobierne y someta a la tierra y a sus criaturas. Y eso se ha entendido como ese mandato cultural, ya que el hombre debía usar sus capacidades y estatus como portador de la imagen de Dios para controlar la creación en su nombre. Esto incluía la tierra, la vegetación, los animales, las aves y las criaturas acuáticas. En Génesis 2:15, Dios puso a Adán para que lo labrara y lo guardase. Allí se le proporcionó al hombre una vocación terrenal. Y esto, hermanos, creó la cultura. Por tanto, la cultura incluye, como les digo, obras, arte, música, educación y todos los ámbitos en los que el hombre interactúa con su entorno. Así Dios es el creador de la cultura y el hombre está llamado a llevarla a cabo en nombre de Dios. Pero la caída, como ustedes saben, allá en Génesis 3, dañó la capacidad humana de desarrollar una cultura que honre a Dios. Por supuesto que no tenemos hoy una cultura que honre a Dios. De esta manera el hombre cayó bajo sentencia de muerte y tanto su entorno como todos sus componentes fueron malditos. Y aunque el ser humano trabajaría duro, como dice allí, la tierra obraría contra él con espinos y cardos y acabaría consumiéndole en muerte. Aún así, la cultura se desarrolló con los acontecimientos que usted ve en Génesis 4. Jabal, descendiente de Enoc, a través de Lamec, llegó a ser el primer ganadero con rebaños. Este fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Génesis 4:20 está eso. El hermano de Jabal, Jubal, fue el primero que compuso y tocó música. Él fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Génesis 4:21. Otro hijo de Lamec, Tubal-Caín, fue el primero en especializarse en los metales. Este fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Incluso con estos desarrollos culturales, el periodo anterior al diluvio global de la época de Noé se caracterizó por la predominante maldad. Después del diluvio, el pacto noético prometió estabilidad de la naturaleza, como fundamento para llevar a cabo los planes de Dios. Esto tendría resultados positivos para la ganadería y la agricultura, pues allá en Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Pero la cultura también se adoptó para usos colectivos, aunque infames, lo que es visto nuevamente en los hechos de Génesis 11.
Ese hecho de la Torre de Babel habla mucho, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente a numerosas personas reuniéndose allá en la tierra de Sinar, actualmente lo que es hoy Irak, para edificar una torre que llegara al cielo. Y miren lo que se dieron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí los detalles de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla muestran destreza cultural en la arquitectura, aunque aquí los hombres la usaron para hacerse un gran nombre y seguir ubicados en un área en contra del mandato de Dios de multiplicarse. Y Dios, hermanos, se preocupó, como usted sabe, tanto por este acto rebelde que descendió del cielo para frustrar sus planes y confundió su lengua y provocó la dispersión por toda la tierra, porque Dios sigue interviniendo en juicio para frustrar el ingenio cultural del hombre si éste se opone a sus propósitos, como nos cuenta Romanos, luego Romanos en capítulo 1, versos 18 en adelante. Entonces, durante el tiempo de los patriarcas de Israel, la cultura se centró en pastorear rebaños. Para ello se construyeron moradas temporales en invierno y en primavera se buscaban pastos para los rebaños. Más adelante, el pueblo hebreo se cruzó con Egipto, cuya cultura era sofisticada para su época. Allí José, mientras estuvo encarcelado, él interactuó con el copero y el panadero del faraón. Cuando llegó al liderazgo en Egipto, José ayudó a los egipcios a reunir grano para la inminente sequía que vino en ese tiempo. Cuando el pueblo hebreo fue esclavizado en Egipto, se le encargó la tarea de edificar ciudades de almacenaje para Faraón. Además, Moisés fue educado en la cultura de Egipto, aunque su lealtad estuvo siempre con el pueblo de Dios, los hebreos. Por otro lado, el pacto mosaico del Sinaí contenía instrucciones culturales, como por ejemplo la edificación del tabernáculo que ocuparía el centro de la vida de adoración de Israel. Durante esto, usted recordará, dos artesanos dotados estaban allí, ¿no? Dotados por Dios, Bezaleel y Aholiab, dirigirían esta obra que aparece en Éxodo 31, versos 2 al 6. Pero el uso malvado de la cultura por parte de Israel se manifestó cuando el pueblo construyó un becerro de oro para adorarlo. Eso está en Éxodo 32. Así el contraste entre Éxodo 31 y 32 destaca la cultura en un mundo caído. Y como portadores de la imagen de Dios, los hombres son capaces de realizar grandes obras culturales, pero lejos de la voluntad de Dios, la cultura puede utilizarse para la idolatría y la impiedad. Ahora, la cultura se destacaba en la vida de David, ¿cierto? Él era un músico y salmista dotado. Su ejemplo muestra que deberían emplearse en instrumentos para alabar al Señor, incluidas trompetas, panderetas, cuerdas, flautas y címbalos, como usted encuentra ya en el Salmo 150. Salomón también invirtió mucho esfuerzo artístico y materiales en la construcción del glorioso y hermoso primer templo, en primer libro de Reyes 7 al 8. Tanto así que cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, vio el templo, vio la comida en su mesa, el orden de sus siervos y sus ropas, quedó sin aliento, pues estaba abrumada por la belleza y el orden de la cultura de Israel en aquel momento cumbre del reino de Israel. Tristemente, tanto Salomón como el pueblo de Israel se enamoraron de las culturas idólatras de otras naciones. Esto conduciría al juicio divino en forma de dispersión y esclavitud. Por tanto, la conquista de Israel por parte de Babilonia acarreó la destrucción del templo y el saqueo de su oro y de sus valiosos artículos. Pero mientras se encontraban cautivos, Daniel y tres amigos, ¿cierto?,
fueron un ejemplo de ser educados en las costumbres de la cultura babilónica sin poner en peligro su devoción al Dios de la Biblia. Buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Pues ellos se negaron a comer los alimentos del rey, ¿verdad? Y se negaron a adorar a la estatua de oro. Eso está en Daniel capítulos 1 al 3. Y mientras clamaban contra la desobediencia al pacto de Israel, los profetas de la nación también predijeron una restauración futura de Israel con gloria cultural. Isaías 60, 5 al 7 describe este próspero tiempo. Las condiciones del reino también incluirían la agricultura, la arquitectura y la interacción con el reino animal, según Isaías 65, versos 17 al 25. Y cuando Jesús llegó, proclamó la cercanía del reino de Dios en todas las dimensiones, allá en Mateo 4:17. Pero tanto los líderes como el pueblo de Israel lo rechazaron, ¿cierto? Sin embargo, la muerte de Jesús expió los pecados y estableció la base para la reconciliación y restauración de Israel, para la restauración y reconciliación de todas las naciones y también de todas las cosas, como vemos en Hechos 3:21, Colosenses 1:20, Apocalipsis 5:9 al 10. De manera que cuando Jesús venga de nuevo en gloria, habrá un nuevo mundo. Durante la era presente, como Satanás es el gobernante de este sistema mundial malvado, este sigue robando, matando y destruyendo. Pero el punto culminante de su engaño llegará durante el periodo de la tribulación futura, cuando la ciudad de Babilonia llevará a cabo una rebelión religiosa, económica y política, de la que se habla ya en Apocalipsis 17 y 18, porque esa es la cultura inspirada por Satanás en su peor forma. Sin embargo, la última Babilonia llegará a un triste final cuando el Señor Jesús vuelva, pues Satanás será eliminado de la tierra y las naciones prosperarán bajo el liderazgo de Cristo. El reino venidero de Jesús incluirá una restauración de la cultura. Isaías 11, 35 y 65 al 66 hablan de ello. Incluso el Estado eterno poseerá la mejor cultura humana cuando las naciones y los reyes de la tierra traigan su gloria a la nueva Jerusalén. Estoy hablando de lo que de lo que va a suceder más adelante. Esta gloria se refiere probablemente a las contribuciones culturales de las naciones. Durante este tiempo toda la cultura existirá para la gloria de Dios y su cuartel general será la Nueva Jerusalén. En resumen, hermanos, Dios creó la cultura y creó el gobierno humano. Amén. Aquí aparece en las escrituras, como le he podido mostrar a través de todos los tiempos y los hechos de una manera pues muy rápida. Él hizo un mundo diverso, Dios hizo un mundo diverso y le encomendó al hombre la tarea de gobernarlo y someterlo para la gloria de él. El hombre no ha hecho eso, ¿verdad? Entonces, no es que haya dicotomía entre Dios y la cultura, no, o es que haya división entre el hombre y la cultura, no. Así que Dios espera, hermanos, que el hombre gobierne con éxito su creación, aunque el cumplimiento completo, por supuesto, de esta expectativa será en el reino de Jesús, en el mundo venidero. Pues en este mundo caído, la cultura, hermanos, está infestada de pecado, por lo que también debe haber como una purga con fuego de todos esos resquicios negativos de un mundo caído totalmente en pecado, corrupto, que no glorifica a Dios de ninguna manera. Y ahí está incluida la cultura.
En la nueva tierra, la cultura, hermanos, siempre apuntará a la gloria de Dios, y la cultura del cielo cumplirá esta función con absoluta perfección santa. Amén. Entonces, espero que haya tomado nota de los textos porque no alcanzamos a leerlos, pero es como una línea de tiempo, ¿verdad? Con respecto a ese gobierno humano establecido por el Señor y cómo tenemos que nosotros eh, considerarlo, ¿no? Cómo debemos nosotros actuar con respecto al gobierno humano y a la cultura. Nosotros, en la medida en que no nos lleve a desobedecer a Dios, nos sometemos a los gobiernos humanos, cumplimos en obedecer las leyes y acatar todas aquellas normas de convivencia y vivimos en paz mientras sea posible con los demás hombres, ¿verdad? Y por supuesto participamos, somos participantes, pero de una cultura que glorifique a Dios, que traiga honra al Señor y que eh, podamos con ella impactar al mundo y no como sucede muchas veces que la iglesia es impactada por el mundo.